Jesús se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de sanar a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores enseñando a la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, hoy como iglesia estamos haciendo memoria de San Blas, este obispo y mártir de Segaste en Armenia, que entregó su vida por Cristo allá a principios del siglo IV. Y en este día se nos presenta este Evangelio que está tomado del capítulo 6 de San Marcos. Ya lo hemos dicho otras veces, pero conviene siempre recordar que la razón por la que leemos a San Marcos es porque en las misas de entre semana leemos los evangelios llamados sinópticos. Recordemos también que los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Se los llama sinópticos por una palabra griega que quiere decir los que pueden ser vistos al mismo tiempo. Sinopsis quiere decir una mirada como simultánea. Resulta que estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, van llevando como una misma secuencia y por eso pueden ser vistos como al mismo tiempo. Estos evangelios además nos cuentan el misterio de Cristo desde ángulos diferentes, pero siempre, como decíamos, con una secuencia semejante. Nosotros escuchamos estos evangelios y por supuesto los meditamos, los celebramos. Empezamos por Marcos, después allá más o menos después de la Pascua ya iniciamos a Mateo y allá más cerca del fin del año litúrgico estamos leyendo Lucas. Y decía que los meditamos, los celebramos. Empezamos por Marcos, que estamos leyendo en estos días, que es el que hace un énfasis muy importante en las obras de Cristo, Cristo siempre en acción. Después cuando pasamos a Mateo, el énfasis de Mateo es la palabra de Jesús, los discursos de Jesús. Y finalmente Lucas nos presenta un tono muy particular, es lo que podríamos llamar la humanidad de Cristo, el corazón de Cristo. Y aparecen esas preciosas parábolas de la misericordia. Ahora estamos todavía en San Marcos y este es el capítulo 6 que nos está presentando a Jesús en acción, Cristo obrando. Es Cristo quien a través de sus palabras, pero sobre todo a través de sus acciones, va instaurando el reino de Dios entre nosotros. Pero hay un obstáculo, y ese obstáculo es el que aparece en este capítulo 6 de este Evangelio, en el pasaje de hoy.
Hoy en este pasaje aparece esa frase tan conocida de Cristo que yo creo que ha saltado las páginas de la Sagrada Escritura para volverse parte como del lenguaje de muchas personas. No desprecian a un profeta sino en su propia tierra, dice Jesús. Tal vez el refrán más conocido es: nadie es profeta en su tierra. Bueno, lo que pasa es que se necesita como abrir la puerta de la fe, como nos recuerda el Papa emérito Benedicto XVI. Cristo llega hasta ahí, hasta esa puerta, pero Cristo no fuerza la entrada. Es necesario que se abra esa puerta. Es necesario que el creyente le dé un sí muy profundo, muy rotundo a Cristo, para que esa obra que Cristo quiere hacer realmente se haga. Y esa fe es la que cuesta particular trabajo cuando Cristo vuelve a la sinagoga, cuando Cristo vuelve a su pueblo. Porque resulta que, según nos cuenta hoy el Evangelio, su gente no logra explicarse, no logra entender de dónde le viene la sabiduría. No pueden entender de dónde viene el poder de hacer los milagros. Y como no lo pueden entender, lo rechazan. En realidad lo que sucedía es que aquella gente quería explicar a Cristo. No querían creer en Cristo, o mejor dicho, no querían creerle a Cristo, sino que querían como explicarlo. Pero la gran diferencia entre creerle a Cristo y explicar a Cristo es que creerle a Cristo es ponernos en sus manos, en su poder, ponernos en sus planes. En cambio, explicar a Cristo es poner a Cristo en mis esquemas, en mis razones, en mi capacidad de comprender. Es bien distinto. Creerle a Cristo es un movimiento que me lleva siempre a salir de mí mismo, a salir de mis propias certezas para poner en sus manos, en su guía, en su palabra, en el amor, en el poder de su amor, toda mi vida. Explicar a Cristo es tratar de poner a Cristo en el poder de mi cabeza, en mis razones. Claro que no es malo pensar en Cristo, no es malo descubrir la sabiduría que Dios nos ha dejado, que nos ha entregado en aquel que precisamente es la sabiduría encarnada del Padre. Eso no es malo. Es decir, el problema no es una especie de conflicto entre fe y razón, que ya fue. El problema no es ese. Aquí estamos hablando de la diferencia entre creer y explicar. Porque una cosa es razonar, que incluye muchas veces aprender, y otra cosa es explicar, que es algo así como poseer con mi razón. En definitiva, es como decirle a Jesús: mientras tú no quepas en mi cabeza, yo no te recibo. Claro, aquellos que estaban con Jesús, lo que le pasaba es que no se abrían a la novedosa alegría del reino que se le estaba comunicando. Tenían una escucha como muy chata. Era chata como para captar la fuerza de Dios y el misterio de Dios que se estaba desgranando ante sus ojos. Entonces hacen como demasiadas preguntas sin respuesta. Quieren otras evidencias, rechazan el camino de la fe al que los invita Cristo, no captan esa melodía profética que Cristo despliega ante ellos todo el tiempo. Por eso hoy Jesús no hizo ningún milagro, porque Él no fue ahí como una especie de mago o como un terapeuta que hace una curación y ya está. Él quería contar en la sinagoga con la fe, con la apertura del corazón de los que estaban ahí. Bueno,
ante este Evangelio pensemos a ver si a nosotros muchas veces no nos pasa lo mismo. Pensemos si a veces no preferimos, fíjense, renunciar a la bondad de Dios antes que a la idea o imagen que cada uno se ha forjado de Él. Esto nos pasa cuando a veces le pasa algo a alguien, ¿vieron? En vez de nosotros tratar de pensar en que Dios, en su infinita misericordia, va a actuar de una manera distinta, nosotros lo queremos hacer actuar como nuestra manera y no queremos salir de ahí. Por eso es que se resiente nuestra credibilidad como cristianos. Buscamos lo que suponemos que nos interesa y no nos damos cuenta de la presencia diaria en nuestro inmediato entorno de aquel que es el que más nos busca, de aquel que es el que más se interesa por nosotros. Muchas veces buscamos a Dios y lo pensamos humanamente. Nos falta dar ese salto. Tenemos que aprender a escuchar a Jesús. Yo creo que si nosotros hoy, cada uno, le preguntáramos a Jesús la misma pregunta que le hicieron hoy en la sinagoga, ¿de dónde sacas todo esto? Yo creo que Jesús nos respondería, del corazón. Lo saco del amor que les tengo. ¿Se acuerdan? Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, que de lo que abunda el corazón habla la boca. Bueno, las palabras de Jesús salen de su corazón. Pero además, fíjense, si nosotros vamos al Evangelio de Juan, casi al final del capítulo 1, dice el Evangelio, a Dios nadie lo ha visto. El Hijo que está en el seno del Padre nos lo ha dado a conocer. Que está en el seno del Padre. Si nosotros le repetimos a Jesús la pregunta, ¿de dónde sacas todo esto? Jesús nos podría responder también, del Padre. Fíjense, el Hijo nos regala el conocimiento del Padre. Felipe, ¿se acuerdan? Juan 14:9. Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conocen. ¿De dónde saca todo eso Cristo? Lo saca del Padre, lo saca del cielo. Fíjense que cada vez que Jesús habla, nos regala un trozo del amor del corazón del Padre. Yo creo que esto es algo hermosísimo y que lo descubrimos si logramos meternos en la palabra. Yo se los propongo para que lo podamos meditar este día sobre esa base de la pregunta, ¿de dónde sacas todo esto? Y pensemos el maravilloso regalo que es escuchar la palabra de Dios. Bueno, pidámosle entonces a María la Virgen, la Madre de Dios, y a su esposo, San José, que podamos tener un corazón sencillo y creyente, y que siempre admire el obrar y las palabras de Jesús. Que creamos en Él como Mesías, como Salvador, que sepamos maravillarnos por la cercanía que Él tiene siempre fiel. Y que al igual que los discípulos, al igual que María, al igual que José y al igual que tantos otros a lo largo de la historia, podamos también nosotros seguirlo de cerca y ser testimonios de su vida con nuestra vida. Y si no logramos entenderlo bien, que le podamos decir con sinceridad, aunque no te comprenda, sí te puedo amar, pero sobre todo puedo recibir tu amor. Que así sea.